La noticia. El comentario. El reportaje. Tiempo presente. Nueve de la mañana, 33 minutos. Ustedes lo saben, lo hemos comentado aquí en Tiempo Presente en varias ocasiones, la situación que atraviesa Siria, la división importante, esa división interna que ha fracturado a esa sociedad y que tantas muertes ha causado. Hemos hablado incluso del trabajo que está haciendo Naciones Unidas, el trabajo que hacen varias organizaciones no gubernamentales, la coordinación que se espera por parte de varias entidades internacionales para poder de alguna manera mediar en las dos partes que están en pugna. Por un lado, el gobierno, acusado de violaciones a los derechos humanos por parte de la oposición, y en otro lado, enfrentado al gobierno, la oposición, que ha sido acusada de intentar desestabilizar al gobierno sirio. Son dos bandos completamente enfrentados, sin diálogo. No hay diálogo si no hay mediador, y justamente este viernes las negociaciones para la paz en Siria comenzaron con una reunión bilateral entre la delegación del gobierno sirio y el mediador internacional para Siria, Lakhdar Brahimi. En un principio estaba previsto que las negociaciones empezaran esta mañana con la presencia de las dos delegaciones en salas separadas, con este mediador actuando como intermediario, pero la delegación de la oposición va a acudir finalmente en horas de la tarde. ¿Cómo está Siria? ¿Qué ocurre en Siria? ¿Cómo se palpita la situación en Siria? Más adelante vamos a estar viendo la posibilidad de poder tener un contacto con un uruguayo que está allí en Siria, que se encuentra en Siria, Raúl Rosende, que trabaja para la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. En una situación bastante delicada, los partes de la prensa internacional están señalando que previamente a estas reuniones que comentábamos recientemente, los representantes de la oposición siria habían comunicado que no se iban a reunir con la delegación gubernamental a menos que Damasco, el gobierno sirio, ¿verdad?, acepte la declaración final de la reunión de junio de 2012 en la que se propone la creación de un gobierno de transición. Hemos pedido al enviado de Naciones Unidas que consiga que el régimen firme Ginebra I, el acuerdo Ginebra I, y no nos reuniremos con ellos hasta que así suceda. Esto lo hizo saber un delegado de la oposición en Siria. ¿Cómo está la situación en Siria en este momento? Estamos en diálogo con Raúl Rosende, de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, un uruguayo que se encuentra en este conflicto. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo se encuentra Siria en este momento? Bueno, el conflicto, por supuesto, que continúa. En algunas zonas del país las hostilidades son muy fuertes, especialmente en el norte del país, en lo que es la frontera entre Siria y Turquía, también la frontera entre Siria y Irak, y bueno, y en muchas otras partes del país, lamentablemente. Las perspectivas de una negociación, por supuesto, que abren algunas esperanzas, pero bueno, esto no significa que automáticamente haya una reducción de la violencia en el terreno. Incluso en algunas zonas del país hemos visto bastante lo opuesto. En algunas zonas del país la violencia incluso ha recrudecido, cosa que sucede en forma relativamente habitual cuando hay en países en conflicto, cuando hay una perspectiva de negociación. A veces la intensidad del conflicto recrudece. Quiere decir que en el terreno las condiciones son más o menos las mismas, sigue habiendo mucha violencia, como le digo, especialmente en el norte del país, pero también cerca de Damasco hay escenarios de enfrentamiento, y bueno, y el sufrimiento de la población civil sigue siendo muy alto, por supuesto. ¿Cómo ha sido evaluado el papel de Naciones Unidas, la intervención de Naciones Unidas para mediar entre las partes? A ver, el rol de la ONU, yo diría que en este conflicto ha tenido como dos dimensiones. Por un lado, la mediación política al más alto nivel entre el gobierno de Siria y la oposición.
todo lo que tiene que ver con la organización de las conversaciones, del diálogo en Ginebra 2 en estos momentos. Esa sería, digamos, la parte de la mediación política. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con asistencia humanitaria en el terreno a las víctimas, a la población civil que ha sufrido de manera tan fuerte los efectos de la guerra y de la confrontación. Y este segundo aspecto también muchas veces implica negociaciones, pero ya negociaciones y mediaciones que son más en el terreno con grupos armados, con el gobierno, pero también con la oposición, tratando de lograr que la asistencia humanitaria llegue a la población afectada, que siempre es población afectada viviendo en zonas de guerra, por lo tanto se hace más difícil. O sea que la ONU ha estado jugando estos dos papeles, y bueno, en los últimos días, como ustedes saben, ha tenido un perfil muy alto la organización de la reunión en Ginebra y el rol de mediación. Todavía es muy prematuro, o sea, todavía no podemos evaluar los resultados. Esto, por lo general, teniendo en cuenta la experiencia de otros países, esto lleva tiempo, no es una cosa que se logre en una reunión de un día. O sea que bueno, habrá que ver en los próximos días y en el futuro próximo cómo se desarrolla y qué resultados generan estas reuniones. ¿Y qué tarea específica está llevando a cabo la Oficina de Asuntos Humanitarios? Bueno, nosotros, como le digo, tratamos de coordinar la ayuda humanitaria y sobre todo tratamos de negociar con el gobierno y con los grupos armados en el terreno, en las zonas de conflicto. Tratamos de negociar la entrada de la ayuda humanitaria. Es un trabajo bastante complicado porque hay muchos grupos en el terreno. Uno no puede ver el conflicto en Siria como un conflicto simplemente con dos actores, el gobierno y la oposición. Dentro de la oposición hay una gran cantidad de grupos, lo cual exige de parte nuestra mayores esfuerzos porque tenemos que contactar y que negociar con diferentes grupos. Y bueno, esto hace más difícil la tarea. Al mismo tiempo y paralelamente, en lo que es la agenda de Ginebra 2, estamos tratando de incluir algunos temas humanitarios. Bueno, se cortó la comunicación ahí con Raúl Rosende, este uruguayo que trabaja en la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios y que está en el medio del conflicto de Siria. Vamos a hacer una tanda y vamos a intentar retomar la comunicación. Cambian las noticias. Una misma actitud. Tiempo presente. Este 25 de enero tenés una fiesta y no podés faltar. Casino Carrasco celebra su gran fiesta de verano desde las 23 horas, con DJ, pista LED y el show de los fatales. La mejor fiesta del verano seguro está en Casino Carrasco y estás invitado. Ahora con tu nuevo Vera Móvil, te damos 6 meses de minutos y SMS gratis a todos los móviles de Antel y 6 meses de tarifa plana de datos para navegar a 20 megas de velocidad. Entrá en antel.com.uy y descubrí en nuestro catálogo todo lo que tenemos para vos. Te damos la tecnología para que la llenes de ideas. Antel, avanzamos juntos. En Montesco Resto Café, prepare la agenda con un desayuno delicioso. Invita a clientes a un almuerzo exclusivo, un té completo para el break de la tarde o celebre un buen negocio con una cena exquisita. Montesco Resto Café, la pausa justa en el nuevo polo empresarial de Montevideo. Tomás de Tesanos y 26 de marzo, junto al Hotel Palladium y a metros del World Trade Center. Reservas por el 2628-8980 o en www.restaurantmontesco.com.uy. Retomamos la comunicación con Raúl Rosende. Raúl, nos estabas explicando acerca del trabajo que está realizando la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas. Sí, yo le decía que además del trabajo que hacemos tratando de lograr la entrada de ayuda humanitaria, negociando con el gobierno y con los diferentes grupos opositores, al mismo tiempo y en relación con la reunión de Ginebra 2, estamos tratando de incluir algunos temas humanitarios en la agenda de negociación entre las dos partes, ¿no? Teniendo en cuenta que el objetivo final es lograr el fin del conflicto armado,
también existe la posibilidad de lograr algunos acuerdos parciales antes de un acuerdo final, y esos acuerdos parciales tendrían que ver con quitar la intensidad del conflicto, lograr algunos cese al fuego en algunas zonas del país, y al mismo tiempo lograr mayor fluidez en lo que es la ayuda humanitaria en las zonas de conflicto. Eso es un poco lo que se ha dado a llamar medidas de construcción de confianza, ¿no? Acuerdos de construcción de confianza. O sea, partiendo de la base de que para lograr un acuerdo final tiene que haber más confianza entre las partes, la idea es tratar de lograr en el proceso de negociaciones algunos acuerdos parciales en el camino, que no son la finalización de la guerra, pero que ayudan a construir confianza entre las partes y crear unas mejores condiciones para un acuerdo final. Entonces, bueno, entre estos acuerdos parciales, como estamos diciendo, la idea es tratar de concretar algunos acuerdos humanitarios que permitan algunos éxitos al fuego en algunas zonas del país, algunos corredores humanitarios que permitan el mejor flujo y el mayor flujo de la ayuda a la población necesitada. ¿Cuál es la perspectiva que hay? Porque en una primera instancia, por lo menos el gobierno de Siria se mostraba bastante intransigente, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta la experiencia que hemos tenido en otros países, en otros conflictos, cuando este tipo de negociaciones comienzan, por lo general las posiciones de las partes son bastante rígidas y bastante duras, ¿sí? Y es un poco parte del proceso de negociación ir tratando de ablandar a las partes. Por eso yo le decía que el resultado de estas negociaciones nunca se logra en un día, ¿no? Claro. Incluso hay países donde ese tipo de negociaciones han llevado meses, ¿sí? Pues yo recuerdo en los 90, cuando se negociaron los procesos de paz en Centroamérica, por ejemplo, en Nicaragua, Salvador y Guatemala, fueron reuniones o rondas de reuniones que llevaron meses. Y después, porque al principio sí, las posiciones son duras, son muy fuertes. Pero bueno, un poco el objetivo es tratar de ir logrando más flexibilidad de las partes, tratar de lograr concesiones. Por ahora es muy prematuro. Esto comenzó el día 22. ¿No? Sí. Y bueno, y ha sido la primera vez que las partes se sientan a negociar y se miran cara a cara. O sea que es muy prematuro. Vamos a ver cómo evoluciona los próximos días. Y como le digo, la idea es lograr, en la medida de lo posible, acuerdos parciales rápidos que permitan construir confianza y quitarle un poco de intensidad al conflicto en el terreno y disminuir la presión sobre la población civil, ¿no? Raúl, te agradecemos mucho tus minutos esta mañana. Evidentemente, bueno, es a veces un poco complicado mantener una conversación telefónica desde Uruguay hasta allí. Claro. Te agradecemos la voluntad que has puesto y además, obviamente, te decimos vamos a seguir de cerca este tema porque, bueno, obviamente genera interés a nivel mundial y aquí en Uruguay en particular resulta interesante escuchar la visión de un uruguayo que está justamente en el medio de esta situación en una de las zonas de conflicto más intensas de la actualidad, ¿no? Así que te agradecemos mucho tus minutos esta mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes y quedamos para nosotros. Gracias. Que pases muy bien. Era Raúl Rosende, integrante de la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas.